¿Qué onda, integrólogos, integrólogas? Yo soy su servidora Rebeca Paredes y este es su canal Camino a la Integridad. Lo prometido es deuda y este es el primer video de contenido de este canal, en el cual voy a responder qué es la corrupción. Primero que nada, he de confesarles que, aunque ya llevo varios años dedicándome al estudio de la corrupción, cada que alguien me pregunta qué es la corrupción, algo me sucede que me quedo pausada, como que se me ve el aire y aunque pareciera una respuesta sencilla, realmente es muy desafiante, o sea, es muy desafiante responderla, sobre todo cuando no quieres caer en espacios comunes o en definiciones de diccionario y solamente decir que corrupción viene del latín corruptus, que significa descompuesto. O sea, realmente responder esta pregunta es algo que nos requiere y nos demanda una capacidad de síntesis, pero a la vez quisiéramos decir tanto. Yo creo que cuando nos preguntan qué es la corrupción, lo que realmente Rebeca Paredes quisiera hacer sería soltarse 3 horas hablando. Pero bueno, sé que eso no es práctico para fines de YouTube, entonces voy a sintetizar súper bien qué es la corrupción y cuáles son sus principales características en este video. Y bien, para responder qué es la corrupción, hay que darle su debida dimensión. Y es que cuando hablamos del fenómeno de la corrupción, estamos hablando de un problema que es político, pero que a la vez es económico, es sociológico y también tiene un alto contenido jurídico, ¿no? Donde el derecho pues va a aportar bastante también al combate a la corrupción. De alguna u otra forma, la corrupción tiene muchas aristas. A la vez, hay una gran cantidad de actores que pueden incurrir en un acto de corrupción, ya sea en un soborno o en conflicto de interés, en el desvío de recursos públicos. Cada uno de esos actos va a tener un enfoque distinto y realmente ver la corrupción solo como algo general es complicado, ¿no? Tenemos que ser un poquito más particulares en cuanto a cuál de los actos de corrupción queremos atender para también poder plantear mejores soluciones al respecto. Algo más que tenemos que decir acerca de la corrupción es que va a depender según el contexto en el que se realizan. No es lo mismo, por decirlo así, la corrupción que existe en una zona urbana a la que va a existir quizá en una zona rural. No es la misma corrupción la que sucede en un país desarrollado a la corrupción que vamos a ver en países de vía de desarrollo o que están muy cercanos a la línea de la pobreza. Y bien, a continuación en este video voy a mencionar 5 características que considero son las más importantes para comprender la corrupción. Parte 1. La corrupción es el abuso de poder o el abuso de la toma de decisiones para obtener un beneficio individual, un beneficio particular o bien algo que solo beneficie a cierto grupo, olvidándose del interés público, el interés común o el interés de la organización a la que alguna persona representa. El poder y la capacidad de tomar decisiones en escenarios o entornos que son poco vigilados, que son opacos y donde hay una nula capacidad de sanción, es lo que hace que algunos individuos, al encontrar la oportunidad, decidan beneficiarse dejando al lado los intereses de grupo. Parte 2 para entender la corrupción. La corrupción es un problema global. Y es que en mayor o menor medida todos los países se ven afectados por la corrupción. Por mucho que esté muy desarrollado un país, no puede cruzarse de brazos y decir que tiene un nivel cero de corrupción. De aquí viene que la cooperación internacional tenga un rol crucial en ayudar a los países a generar estrategias del combate a la corrupción. Para entender más acerca de esto, los invito a ver el video ¿Por qué hay un Día Internacional contra la Corrupción? Parte 3 para entender la corrupción. La corrupción traspasa barreras sectoriales. Sí, no solamente se trata de hablar de las barreras geográficas, también las barreras sectoriales, y esto nos lleva a una de las principales clasificaciones que existen cuando hablamos acerca de la corrupción. Y es que existe la corrupción pública, existe la corrupción privada, pero también existe la corrupción a nivel social. Algo en lo que hay que hacer hincapié es que no solo se trata de decir que hay corrupción en los 3 sectores, sino que más bien lo importante es reconocer y estudiar la manera en la que interactúan los sectores entre ellos y hay riesgos de corrupción en esas interacciones. De una u otra forma podemos ver
que la corrupción que pasa en el sector público se llega a alimentar de la corrupción que sucede también en el sector privado. O bien, al interactuar alguna autoridad pública con ciudadanos, también puede existir corrupción. Entonces, ahí es donde los tres sectores van alimentando y haciendo el problema aún más profundo. Cuarta característica, y creo yo la más triste, la corrupción tiende a normalizarse. La frecuencia con la que se perciben los actos de corrupción hace que la población llegue a normalizar este problema. Lo malo de esto es que la población también se vuelve tolerante y permisiva a los actos corruptos, lo que a la vez hace que el problema se vuelva persistente y por ende más difícil de erradicar. Y aquí les voy a poner dos ejemplos. Por un lado tenemos a Chile y España, ¿no? Que son países en los cuales en los últimos años ha habido casos de corrupción política. Sin embargo, la población reconoce que pese a que la clase política está siendo corrupta, esa corrupción no ha llegado a la sociedad. O sea, realmente no vemos ciudadanos que tienen que pagar sobornos para hacer algún trámite, no vemos ciudadanos sobornando a la policía. La corrupción en esos países se puede decir que se limita a las altas esferas del poder. Caso contrario, y lo tenemos que abordar, el caso de México. Aquí tenemos que en México pues ha habido escándalos de corrupción, tanto en la alta esfera política, también ha habido escándalos de corrupción donde la administración pública se pone al servicio de personajes corruptos. Ha habido escándalos de corrupción a nivel federal en la administración pública federal, pero también en administraciones locales y estatales. Tenemos también casos donde legisladores han sido sobornados para aprobar ciertas reformas. Tenemos casos en los que las empresas han ayudado a ser puente para el desvío de recursos y por no decir en el día a día, si nos vamos a nivel de la ciudadanía, muchos ciudadanos experimentan actos de corrupción, ya sea al interactuar con las policías o con los ministerios públicos o cuando quieren realizar algún trámite en alguna ventanilla pública. Aquí podemos decir que, contrario al caso de España y de Chile, hay una corrupción más grande y más generalizada. Quinta y última característica para entender la corrupción. Y esto es que la corrupción tiene beneficiarios específicos. Es decir, cada que alguien comete un acto de corrupción, sabemos de inmediato quién se está beneficiando. Sin embargo, al momento de medir las consecuencias, no sabemos quiénes son exactamente los y las víctimas de la corrupción. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, en los grandes desfalcos de los recursos públicos, sabemos que hay un costo social grande, ¿no? Sabemos que hay recursos que se tendrían que utilizar para educación o para el sector salud y que se están empleando para irse a los bolsillos de estos perpetradores. Y bien, una vez que ya les presenté estos 5 puntos para entender mejor la corrupción, me gustaría mucho que me dejaran en los comentarios si es que consideran que me hizo falta alguna otra característica o algún otro punto por abordar y pues de esta manera poder considerarlos para subsecuentes videos. Nuevamente los invito a suscribirse, pero también a que activen las notificaciones para que YouTube les avise de primera mano cada que vuelva a subir un nuevo video. Sin más por el momento, es hora de irnos, pero ya saben por dónde, por el camino a la integridad.